Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Cope Caja. Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida, con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos. Les damos una cálida bienvenida a todos los que nos están escuchando en este podcast. Te saluda Steven Trejos de Bienestar Social y en este episodio vamos a estar conversando sobre las finanzas, pero específicamente cuando uno está en ese momento de la vida que se llama juventud. Hoy con el tema ¿por qué no me lo dijeron antes? Nos acompaña Roberto Olivas, él es asesor financiero desde hace más de 3 años y cuenta con más de 10 años de capacitación en estos temas. Además es graduado de Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Roberto. Hola Steven, muchísimas gracias. Muy contento y complacido de estar acá en este podcast de Cope Caja y bueno, esperando brindarles información de muchísimo valor a los jóvenes con todo eso que nos tuvieron que haber enseñado en la secundaria, ojalá sobre finanzas e inversiones para que podamos tomar mucho mejores decisiones de lo que tal vez lo hicieron nuestros papás o nuestros abuelos anteriormente y que podamos hacer un uso más efectivo de nuestro dinero. Muchas gracias. Perfecto. No, y es que esto es un tema muy interesante. ¿Y qué tal si empezamos con esta primera pregunta que tengo el día de hoy? Y es, ¿en qué gasta la gente joven? Principalmente se gasta en experiencias, ¿verdad? Los millennials y generaciones más jóvenes están enfocadas en experiencias. El segundo rubro son servicios de streaming como Netflix, Disney Plus, el mismo Spotify. También en comida sana hay una tendencia mucho mayor a gastar en cosas, en comida más sana, ¿verdad? En cuidar más nuestra salud y en compras en línea, principalmente. A nivel de América Latina, encontré que el 41% de los millennials gasta en Uber por lo menos una vez por semana, ¿verdad? O en otro tipo de empresas, ¿verdad? De movilidad por medio de plataformas digitales. Un 48% tiene por lo menos una o más de una plataforma de streaming como las que mencioné anteriormente. Y también encontré en este estudio realizado a nivel de América Latina, el 31% de los millennials gastan en salidas a bares y restaurantes, principalmente, ropa, zapatos y accesorios, un 28.5%, y en cursos solamente un 4%, ¿verdad? En cursos sobre el tema que sea. Entonces, realmente es un tema que tenemos que enfocarnos, es un tema en el que hay que abarcar, que es el tema de la educación, del de buscar cómo educarnos, cómo crecer en diferentes áreas, porque estas son edades en las que tal vez, como estuvimos mucho tiempo dependiendo de nuestros padres cuando éramos menores de edad, ¿verdad? Tal vez hay algunos gustos, algunos lujos que no nos pudimos dar en ese momento y ahora que empezamos a trabajar queremos conocerlo todo y queremos poder hacer todo lo que siempre añoramos, ¿verdad? Pero es importante también que invirtamos no solo dinero, sino también tiempo en educarnos para tener un mejor futuro y, ¿por qué no?, incluso alcanzar la libertad financiera a una edad mucho más joven. Estamos hablando, 40, 45, 50 años, que es totalmente cambiar paradigmas, cambiar creencias que teníamos de que tengo que pensionarme a los 65, 70 años. Se puede hacer realmente si tenemos la educación financiera, el conocimiento y la voluntad para aprender y realmente aplicarlo en nuestras vidas. Y es que vemos que es toda una tendencia, ¿verdad? Actualmente las plataformas, estamos en un mundo ahora en el que las tendencias de plataformas, de deliveries, de movilidad, es en lo que más se consume, ¿verdad? Entonces ahí más bien, ¿cuál sería esa recomendación que le daríamos a los jóvenes que deben de tomar? Porque en estas edades, pues uno queda en la tentación de querer consumir y consumir, pero bueno, no piensa en el mañana. Sí, por supuesto. Mi recomendación primero es establecer metas en el corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y metas no solo financieras, sino metas a nivel de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, establecerlas lo más específicas posible, con fechas concretas. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Y bueno, ahí ese libro básicamente es una recopilación de 25 años de entrevistas a 500 familias, las 500 familias más adineradas de Estados Unidos a inicios del siglo XX. Y básicamente lo que les preguntaba Napoleon Hill es ¿qué hicieron ustedes para llegar a ser millonarios, para llegar a alcanzar sus metas? Encontró muchos factores en común y los colocó en este libro, que es un libro que recomiendo mucho y es un libro que nos va a dar muchísimas herramientas, pues no solo para ser millonarios, sino para alcanzar nuestras metas, sean cual sea. Pero entonces Napoleon Hill tiene una frase célebre que a mí me gusta mucho, que dice que las metas son sueños con fecha de entrega, ¿verdad? Es asumir esos sueños como algo que tenemos que hacer
nos vamos a comprometer, nos vamos a enfocar más si tenemos fecha de entrega, porque yo no sé, bueno, algunas de las personas que nos están escuchando, a mí me pasó en la universidad, tengo que hacer la confesión, de que si no tenía fechas para entregar trabajos o cosas, llegaba hasta el final del semestre, yo estudié en la UCR, llegaba hasta el final del semestre y esa semana no dormía, ¿verdad? Todos los trabajos que no fui haciendo más temprano porque no tenía fechas claras, los dejaba hasta el final. Entonces, volviendo a la recomendación, sería poner eso que quiero alcanzar desde el punto de vista académico, profesional, personal, familiar, en todas las áreas, incluso psicológico, físico, ¿verdad? Todo lo que quiero alcanzar, ponerle fecha concreta, cuándo va a ser la fecha de entrega de cada una de estas metas y luego establecer esas acciones que pueden ser o no financieras, ¿verdad? Una vez que tengo claras las metas que quiero alcanzar, que no van a ser solo las metas para el próximo año, porque así como el caso de Amazon, que es una empresa muy exitosa, porque Jeff Bezos no se enfocó en generar valor en el primer año que empezó Amazon. De hecho, los primeros 7 años Amazon solo tuvo pérdidas. De hecho, el gerente financiero bromeaba y decía que era el estado el estado que se le llama de resultados o de pérdidas y ganancias, le decía el estado de pérdidas, porque solo tuvo pérdidas. Los inversionistas que creyeron en Amazon, bueno, ya sabemos hoy qué es Amazon, ¿verdad? Y qué tanto creció, gracias a que se enfocaba en el corto, mediano y largo plazo, o sea, estaba enfocado en generar valor en el largo plazo. Y por ese mismo motivo es que recomiendo que nos enfoquemos igual en estas buenas prácticas de establecer metas en el corto, mediano y largo plazo. Una vez que tenemos esas metas, mi recomendación es hacer un presupuesto de ingresos y gastos, ¿verdad? Que esto, para mí, un presupuesto es la piedra angular para alcanzar nuestras metas, ya que hay una frase también que a mí me gusta mucho que dice que para poder mejorar algo tengo que primero poder medirlo y para medirlo tengo que controlarlo. Entonces la herramienta para poder mejorar mis finanzas definitivamente es un presupuesto y por algo lo hacen las empresas, por algo lo hacen las instituciones públicas, porque es lo que me permite realmente llegar a alcanzar esas metas. Entonces, para contestar a esa pregunta inicial de cómo controlar para no gastar demasiado dinero o más de la cuenta en plataformas de streaming o en pasear o en pedir comida, ¿verdad? Por plataformas electrónicas, mi recomendación es establecer cuánto es lo que necesito gastar para tener la calidad de vida que quiero tener, ¿verdad? Eso es lo que necesito y también cuánto es lo que necesito invertir en función de esas metas para llegar a alcanzarlas. Entonces, si hago un presupuesto, ya sea en un Excel, que sea en una aplicación o hasta en un cuaderno, y le doy seguimiento por lo menos una vez por semana, que es mi recomendación, porque si le doy seguimiento al final del mes, es como ir a un velorio, nada más ir a llegar, uy, ¿por qué gasté tanto en comidas afuera? ¿Por qué gasté tanto en bares? O jamás me imaginé que había gastado tanto en el paseo a la playa, ¿verdad? Que si tenemos un presupuesto y le damos seguimiento de forma semanal, antes de llegar a pasarnos, si la primera semana, por ejemplo, habíamos establecido un presupuesto, por decir un número nada más, 100,000 colones al mes para comer afuera y para bares y restaurantes. Y la primera semana ya gasté 80,000, me quedarían 20,000, pero eso me voy a dar cuenta hasta que lo revise la primera semana. Me quedarían 20,000 para el resto del mes. Y si la segunda semana gasto, no sé, otros 50,000, entonces ya serían 120, ya me pasé 20,000. Steven, ¿dónde comería entonces la tercera y cuarta semana en ese caso? Sí, efectivamente ya no tendría dónde. Exacto, ya sería comer en la casa, ¿verdad? Arroz y frijoles y latita, la salvatanda, lata de atún, ¿verdad? Bueno, yo soy casado, pero cuando estaba soltero ese era mi platillo favorito, no porque me encantara, sino porque me daba mucha pereza estar cocinando. Pero esa es básicamente la recomendación, tener esas metas claras para saber, ok, en función de eso, cuánto es lo que voy a gastar. Si gano, por ejemplo, por decir un número, 500,000 colones y ya yo hice mi presupuesto y sé que puedo vivir con 400,000 por debajo de mis medios, entonces voy a destinar los 100,000 restantes para ahorrar o invertir en función de las metas que tengo y en los plazos que definí en esas metas, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengo mis metas, que tengo el presupuesto para alcanzar esas metas, mi recomendación es, antes de pensar en invertir, crear un fondo de emergencia, ¿verdad? Que ese fondo de emergencia va a ser mi salvatandas, como dije, es como el atún, pero del dinero, ¿verdad? Porque me va a permitir que si enfrentamos alguna situación, por ejemplo, se le dañó el motor al carro y no lo cubre el seguro, o toquemos madera, como decimos popularmente, pero que suceda una emergencia médica y tengamos que ir a alguna clínica privada y utilizar dinero, pero dichosamente en Costa Rica, y no es por hablar bien de la caja, pero bueno, tenemos un muy buen sistema de salud, pero en algunas ocasiones tal vez vamos a necesitar usar de servicios privados y pues es importante tener también ese dinero ahí por cualquier emergencia. Si tenemos mascotas, incluso tenemos que ir al veterinario
y es dinero que si no tenemos un fondo que nos pueda cubrir, pues podemos estar en una situación complicada en donde vamos a tener, y es lo que hace la mayoría de gente, utilizar tal vez fuentes de financiamiento, incluso de prestamistas informales, para tapar esa emergencia en ese momento, y luego se nos convierte más bien en una bola de nieve porque no podemos pagarlo en el corto plazo y va creciendo muchísimo esa deuda si no tenemos ese fondo de emergencia. Y después, una vez que ya tenemos el fondo de emergencia, ahí sí, eso es donde yo recomiendo a las personas, empecemos a invertir, pero antes de invertir, invirtamos primero en tiempo para adquirir el conocimiento para invertir de forma adecuada en instrumentos y en los plazos que me van a llevar a las metas que quiero alcanzar de forma mucho más efectiva. Me parece muy excelente estas recomendaciones y de hecho, bueno, en esas edades pues es todo un tabú, ¿verdad? El hecho de que se piensa de que tengo que llegar a una edad muy madura para empezar a tener tal vez metas un poco más concretas. Qué sé yo, tal vez se dice, no, es el momento en el que salí tal vez ya de colegio, estoy recibiendo mi primer salario y lo único que quiero es gastarlo. Sí. Entonces llega ese momento en el que todo es gastar y no está ese chip de decir, bueno, voy a empezar a ahorrar. ¿Cuál deberían hacer esas metas cuando usted sale directamente de eso? ¿O qué pensás vos de estas personas y uno lo ha hecho? Sí. Como decís vos, me confieso hoy, sí, yo sí. Sé que cuando empecé, salí del cole y todo, y tuve mi primer salario, fue lo primero que hice. Gastar, comprarme un tel, y todo eso era bonito. Sí, claro. Son metas que uno tiene y pues son deseos y uno se siente realizado por hacerlos. Pero como el tema que tenemos hoy, si me hubieran dicho eso antes, pues ¿a dónde estaría ahora con nivel de todas mis metas, mis ahorros? Y creo que esto se vuelve muy interesante decirle a la gente de que los ahorros, tener metas concretas, no son cosas de cuando uno ya esté en una edad avanzada, sino que si empezara ya, ¿dónde estaría futuro? Sí, totalmente. Y sí, esto como menciona usted, Steven, es importante también que obviamente con nuestros primeros ingresos, pues nos demos algunos gustitos que antes tal vez no podíamos porque dependíamos de nuestros padres, y que bueno, de que ir a la playa, que salir con mis amigos, que todo esto, ¿verdad? Algunos gustitos, el televisor, que la guitarra, tal vez, si lo que me gusta es la música o algún instrumento musical. Pero también, vamos a ver, a veces la gente piensa que tener un control de las finanzas o hacer un buen manejo de las finanzas es vivir limitado, no disfrutar la vida, y hay un movimiento mucho, especialmente entre la población joven, es más un anglicismo, ¿verdad? Que es el YOLO, ¿verdad? Que es you only live once, o tú solo vives una vez. Y entonces esto lo utilizan para decir, bueno, no importa si no ahorro, no importa si me endeudo, porque uno solo vive una vez y si me muero mañana, ¿qué, verdad? Pero es importante recalcar que tener un buen manejo de finanzas no significa no poder disfrutar la vida. O sea, podemos hacerlo, pero vamos a tener ese control para evitar despilfarrar más de la cuenta. Y también un error muy común que le sucede a las personas jóvenes es que ya pueden tal vez acceder a fuentes de financiamiento y entonces creen que es dinero gratis, ¿verdad? Que el financiamiento no necesariamente es algo negativo. Si lo sabemos utilizar, si nos educamos, podemos apalancarnos en eso para hacer cosas bastante positivas que nos pueden ayudar mucho. Pero muchas personas en estas edades tal vez se sobreendeudan, que ahí es donde sí está el problema, ¿verdad? Llegar a un nivel de sobreendeudamiento y piensan que es que solo de esta forma se puede alcanzar la meta, se puede disfrutar la vida, pero se puede hacer viviendo por debajo de los medios. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un salario, de nuevo, el ejemplo que di antes, de 500,000, o hablemos de 400,000 colones, o 1,000,000 de colones, el monto que sea, pero yo gasto, si yo logro acomodarme para gastar un 90% únicamente y logro ahorrar un 10% de mi salario, por dar un monto, pero también la recomendación es, primero me pago a mí, ¿verdad? Es un aprendizaje hecho de un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Primero me pago a mí y luego le pago a mis acreedores y hago mis gastos. Entonces, a lo que me refiero con esto es que no es que primero gasto y lo que me sobro lo ahorro, porque muchos, y algunos tal vez escuchen esto y se sientan identificados, porque si decimos, no, yo ahorro lo que me sobre, en muchos meses nos vamos a dar cuenta que no nos sobra nada o quedamos en números en rojo, ¿verdad? Entonces, de una vez, desde que empezamos a trabajar, mi recomendación es, hagámonos la idea de que no estamos ganando, por ejemplo, 500,000, sino que estamos ganando solamente el 9%, el 90% de eso, perdón, y el 10% como mínimo, tratemos de olvidarnos de que eso existe y pasarlo a una cuenta aparte que es de ahorro e inversión. Entonces, el por qué eso y por qué el tema del podcast, que por qué no me lo dijeron antes o por qué nadie me dijo esto antes, si yo solamente, para explicar un poquito, si yo hubiese invertido
o cualquier persona hubiese invertido a partir de sus 20 años, que es cuando generalmente empieza la mayoría de la población a trabajar, algunos que están estudiando en la universidad tal vez duran un poquito más, algunos lo van llegando en conjunto. Si yo invierto $160 al mes desde que tengo 20 años y lo invierto con interés compuesto, que es algo que podemos explicar más adelante, a mis 60 años voy a tener $1 millón de colones. $1 millón de colones no, sería muy poquito. Tendría $1 millón en ese momento, ¿verdad? Y que ese $1 millón lo podría invertir en otros instrumentos que me generen ingresos y yo puedo ir a viajar por el mundo, puedo vivir en diferentes países, puedo hacer todas esas cosas que disfruto tanto, pero que fui construyendo desde muy joven, Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Y aquí quiero llegar también con el interés compuesto. Si yo empiezo a mis 20 años para llegar a los 60 a $1 millón, que sí es algo posible, $160 al año, por dar un ejemplo, obviamente, si quiero 500,000, pues sería la mitad de esto. Pero si yo, en lugar de empezar a los 20, empiezo a los 30 años, ya no serían $160 al mes, sino que serían 450, ¿ok? Y si lo hago, para explicar el ejemplo, si lo hago a los 40 años, sería 1,350. Y si empiezo a mis 50, serían $5,000 al mes. Entonces, mientras más me espere para empezar, mayor va a ser esa cantidad de dinero que tengo que aportar para llegar a esa misma meta. Por eso, el mejor consejo que le podríamos dar a los jóvenes es empecemos a invertir tan pronto como sea posible. Pero para invertir, primero tenemos que ordenarnos, tenemos que tener un presupuesto, tener el fondo de emergencia, porque si sucede una emergencia, pues si estoy invirtiendo y no puedo utilizar ese dinero para la emergencia, me voy a tener que endeudar hasta con prestamistas informales con tasas realmente demasiado altas, ahí sí me puedo enredar financieramente. Por eso la importancia y a mí muchas veces me contactan por redes sociales, Roberto, ¿en qué invierto? ¿Verdad? Y yo les digo, primero inviertan en educación, y no tiene que ser conmigo, no tiene que ser con cursos, no tiene que ser pagando, podría ser con libros, puede ser con buscar ser autodidactas, ¿verdad? Pero primero invierta en usted mismo, usted misma, y una vez que ya invirtió en usted mismo y quiere ahondar un poquito más en algunos temas, pues ya puede invertir en algunos cursos, pero a partir de ahí empezar a invertir, porque lo que le pasa a mucha gente es que quieren empezar a invertir sin tener idea de lo que están haciendo y pierden muchísimo dinero o caen en estos esquemas Ponzi, ¿verdad? En estos, incluso algunas redes de mercadeo, y lo que hacen es perder su dinero, entonces piensan que realmente invertir no es para ellos, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya piensan, no, mejor you only live once, o usted solo vive una vez, entonces mejor me gasto todo y vivimos coyó el partido, coyó el comido, como decimos popularmente, y entonces ya después empezamos en una espiral que nos empezamos a endeudar, sobreendeudar, y ya llegamos a los 40 años, no sé, 50 años, y ya tenemos que vivir como el 20% de los costarricenses, según un estudio de la Oficina del Consumidor Financiero, que viven o más bien tienen endeudado más del 60% de sus ingresos por tal vez no tan buenas decisiones que tomaron en sus primeros años de carrera profesional. Y en Costa Rica, también otro dato interesante, el 74% de las personas, o sea, 7 de cada 10, tienen algún tipo de deuda. Que esto no está mal tener deudas, pero el tema es no caer en un nivel de sobreendeudamiento que desde mi punto de vista es más de un 30% de mis ingresos. O sea, que si yo tengo que destinar más del 30% de mis ingresos al pago de deudas, podría verme en una situación complicada si llego a perder mi trabajo, por ejemplo, que muchas veces les pasa a las personas que como empiezan a tener un mejor salario, lo que hacen es aumentar su nivel de gastos o inflación del estilo de vida, que es como se llama, que es lo que tenemos que evitar. Y una de las recomendaciones que yo le doy a las personas es cuando ustedes accedan a un mejor ingreso por un ascenso en el trabajo, porque consiguieron otro trabajo, mi recomendación es tratemos de mantener los gastos igual y enfoquémonos mejor en invertir esa diferencia, ese dinero adicional, para poder con interés compuesto llegar mucho antes y de forma más eficiente a esas metas que nos planteamos, ¿verdad? Y es que el mensaje del día de hoy no es que no vivan, más bien es que empiece a tomar buenas decisiones desde lo más pronto posible en esta edad para el futuro. Bueno, yo escuché una frase muy interesante y hace mucho tiempo, es que usted es el resultado de sus decisiones. Entonces, si sus decisiones empiezan a ser buenas entre más tiempo antes, pues a futuro van a tener mejores resultados. Ahora, si no lo hicimos, no importa. Lo más importante es tomar la decisión en el hoy y decir, bueno, voy a tener buenas decisiones, voy a empezar a hacer todos estos consejos que nos ha dado hoy Roberto. ¿Y qué tal si para ir finalizando, pues cuál sería entonces ahí tu última recomendación con respecto a esto?
antes de pensar en qué en qué puedo invertir, ¿verdad? Porque ahorita estamos muy enfocados en todos estos temas que surgen como las criptomonedas, ¿verdad? Que muchas otras opciones de inversión que están surgiendo es, antes de ponerme dinero en alguna opción de inversión porque alguien simplemente me dijo que es una buena opción, invirtamos nosotros mismos en tiempo, en entender de qué tratan, entender qué es lo que hacen con mi dinero, porque si no entendemos en qué consiste esa inversión y no entendemos cómo es que funciona, realmente no estamos invirtiendo, sino lo que estamos haciendo es apostando, y también es importante pues invertir en opciones que sean reguladas, ¿verdad? Porque también hay muchas opciones que no lo son y que si pierdo el dinero pues no tengo con quién quejarme, ¿verdad? Entonces por eso la importancia de acudir a instituciones reguladas y no, como decía Steven, no pensar que es que o disfruto la vida o tengo finanzas ordenadas. No, puedo disfrutar la vida y tener finanzas ordenadas y además invertir por más poquito que sea. Si empezamos hoy de forma religiosa a invertir un monto todos los meses, aunque no son 10%, es 5,000 colones, por dar un ejemplo, y eventualmente cuando logremos ordenarnos más, logramos aumentar ese monto y lo vamos invirtiendo, pues dentro de unos años se puede convertir en una cantidad de dinero bastante interesante que podríamos utilizar para que nos esté generando ingresos pasivos o ingresos sin necesidad de hacer gran cosa, y ya en una edad temprana incluso retirarnos a los 45, 50 años si empezamos bien jóvenes para poder hacer lo que más nos gusta, y que si queremos dedicarnos a viajar por el mundo o hacer otras cosas, o ya no tenemos que trabajar porque tenemos, sino porque si lo hacemos es porque queremos, eso sí se puede lograr, pero tenemos que tener disciplina, el conocimiento y el compromiso y las metas claras de qué es lo que quiero hacer para poder administrar mi dinero e invertir en función de eso. Muchas gracias, Roberto. Excelente participación de los temas, los consejos. Estamos muy agradecidos. Y a todas las personas que nos están escuchando, nada más recordarles que vamos a tener estos y otros temas muy interesantes. Estén pendientes. Recuerden activar las notificaciones para que estén recibiendo cada uno de los episodios que vamos a ir estrenando. Muchas gracias. Aprendemos Juntos es una iniciativa de Coop Caja. Conoce más en nuestra página web www.coopecaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.